Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para mí. Es un gusto saludarles por este medio. Tenemos el privilegio de tomar una vez más el estudio de esta semana. Estamos empezando a ver acerca de los atributos de Dios. Así que acompáñame a hacer una breve oración para comenzar con el estudio de esta semana. Dios mío y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de ser llenos de ella. Y así como en la visión que le dabas a Ezequiel, de que comiera del rollo del libro y que después él compartía de tu palabra, así permítenos, Señor, llenarnos por completo de tu palabra, de esa forma o de tal manera en la que podamos después ser una expresión de tu palabra, expresarla correctamente y puntualmente, habiéndonos llenado por completo de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hablando de Ezequiel, estaba leyendo los profetas y tenían algo en particular esos profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y eso es el encuentro que tienen con el Señor. El encuentro que tienen con el Señor, que es impactante leer la manera en la que ellos reaccionaron, y me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería si nos encontráramos con el Señor en este plano, ¿no? Sabiendo que nosotros estamos aún en esta tierra y que pudiéramos encontrarnos de esa manera tan vivencial, tan palpable, tan única con el Señor, ¿no? ¿Qué haríamos, no? E incluso me gustaría que pensaras en esa respuesta. ¿Qué harías si te encontraras con el Señor así cara a cara, ¿no? Como lo hicieron, repito, Isaías, Jeremías, el mismo Juan en el Apocalipsis, cuando se encuentra con el Señor, pero lo ve de una manera gloriosa, y describe con los elementos que él tiene a la mano, ¿no? En ese encuentro él tiene una reacción que la mayoría tuvo, caer postrados, caer a tierra. ¿Qué harías en ese encuentro, no? Todos tenemos la esperanza y es lo que perseguimos y es la promesa de nuestra fe, llegar un día a su presencia ya con cuerpos glorificados, capaces de estar delante de él sin nada sin nada que nos limite, por así decirlo, ¿no? Entonces, me impactó mucho leer cómo Isaías, Jeremías, Zacarías, Ezequiel tuvieron este encuentro con el Señor y fue transformador 100%. Porque claro, cuando tú realmente te encuentras con Jesús, cuando tú real y verdaderamente tienes un encuentro, ¿cómo decirlo? Una revelación de quién es Jesucristo, tu vida va a cambiar por completo. Definitivamente no vas a ser el mismo, no vas a salir igual. Y de hecho esa es una manera en la cual podemos ver qué nivel de encuentro, qué nivel de intimidad, a qué profundidad nos hemos encontrado con Dios. Una manera de medirlo o de verlo es nuestros frutos. Porque obviamente los frutos son algo natural que surge de un cambio de naturaleza. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos esta revelación de quién es Jesucristo, entonces naturalmente vamos a dar los frutos del Espíritu que están escritos en Gálatas. Vamos a hacer un testimonio de Él. Nuestra vida va a cambiar por completo. No porque alguien te lo ordene o no porque alguien te lo haya dicho, ¿no? No tienes que hacer esto o haz esto. Los cristianos no hacen así, hacen asá. En realidad no es por ninguna imposición, sino porque naturalmente tu forma de actuar, tu forma de pensar cambia después de encontrarse con el Señor. Entonces, también esa es otra pregunta que podríamos pensar en ella, ¿no? ¿A qué nivel ha cambiado mi vida antes y después de tener la revelación de quién es Jesucristo? ¿A qué nivel ha cambiado mi actitud? ¿A qué nivel o hasta qué grado ha cambiado mi forma de actuar, mi forma de pensar, la manera en la que hablo, la manera en la que me conduzco con las personas, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con las personas que a lo mejor son un poco difíciles de tratar? ¿A qué nivel ha cambiado mi actitud hacia con la gente, ¿no?
Y eso te va a dar a lo mejor un poquito no sé, de luz, un poquito de un parámetro para saber entonces cómo nos hemos encontrado, a qué nivel de profundidad y de revelación y de gloria hemos visto al Señor Jesucristo. Solo para darte unas referencias, quiero leer Isaías 6:5, en donde se encuentra Isaías con el Señor, y esto es lo que escribe Isaías. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. En Jeremías, cuando tiene este encuentro con el Señor, primero el Señor le dice: yo antes de que te formara te conocí y te di por profeta a las naciones. Y entonces Jeremías le contesta: ah, Señor, es más, dice 2 veces, Señor, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Cómo Jeremías reconoce no sé, la magnitud de la tarea, reconoce la responsabilidad tan grande, y él dice: soy pequeño, ¿no? O sea, él no se sintió como: claro, me vino a ver el Señor a mí porque soy especial, ¿no? Sino él sintió que realmente era una responsabilidad y privilegio enorme el que el Señor le haya dicho que Jeremías iba a ser profeta de él. Ezequiel dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me gusta, me postré sobre mi rostro, cayó totalmente rendido al darse cuenta que estaba delante de Dios Todopoderoso. Lo mismo le pasó a Juan. En Apocalipsis 1:17 podemos leer que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así que también Juan cayó como muerto, dice, a sus pies, a los pies del Señor. En esta, digamos, nueva idea que Dios nos da acerca de cómo es el encuentro con Él, nos hace pensar a qué nivel lo conocemos realmente, porque podemos hablar de la experiencia, de testimonios, ¿no?, de cosas que hemos vivido de parte de Él, pero para poder hablar mejor de Dios, pues hay que conocerlo naturalmente. A lo que voy es, hay que empezar a descubrir y redescubrir, o todo el tiempo estar descubriendo y conociendo quién es realmente el Señor. Y eso es otra de las cosas que diferencia el cristianismo de cualquier otra doctrina, digamos, o enseñanza que se centra en Dios. La pregunta entonces es: ¿a qué nivel conocemos a Dios? ¿A qué nivel lo seguimos conociendo? Hay una palabra que siempre será una constante en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo, que es la que está escrita en Romanos 12:2. Renueven su entendimiento. Renueven su entendimiento para que conozcan cuál es la buena y perfecta voluntad. Incluso empieza con una advertencia: no te conformes a costumbres o acomodes a este siglo, a la cultura del tiempo que vivimos, sino renueva tu entendimiento. Y cuando nos exhorta a esto el apóstol Pablo en la carta de Romanos, nos está llamando a que constantemente sigamos redescubriendo y conociendo más a profundidad al Señor. Puede que sea incluso un atributo que creamos ya conocer, pero nunca va a ser suficiente, nunca va a bastar. Eso es lo maravilloso de la palabra, que nunca se acaba, que tiene una riqueza interminable e incalculable. Tal vez los apóstoles llegaron a tener esta revelación así, sobre todo el apóstol Juan, que en la primera carta del apóstol Juan escribe: aquello que vimos con nuestros ojos, palparon nuestras manos, oímos tocante al verbo de vida. Y se me hace muy interesante cómo utiliza estos verbos y estas descripciones de oír, de palpar, de ver, porque eso quiere decir
que era algo tan presencial, tan vivencial, tan parte de su vida, que no podían describir de otra manera más que algo tan arraigado a su persona, ¿no? De esta forma, lo que vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, de esto testificamos. Entonces, de esto hablamos. Si queremos cumplir nuestra comisión, si queremos desempeñar el propósito por el cual Dios nos ha llamado, santificado y puesto en esta tierra, tenemos que vivirlo completamente. Un encuentro con Él y un conocerlo a un nivel que digamos, lo que han visto mis ojos, lo que hemos oído y palparon nuestras manos. Así que estaba leyendo un salmo, el Salmo 35, y me detuve en una descripción del Señor, que es la que me llevó a desarrollar este tema. Salmo 25, si gustas buscarlo. El Salmo 25 empieza diciendo: A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname por tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Señor, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hay una palabra que el Señor me resaltó mucho y es que habla del Dios de la salvación. Definitivamente Dios es salvador. Dios es el único que salva y podemos ver en Oseas 13:4 cómo le dice a Oseas: Mas yo soy el Señor tu Dios, que desde la tierra de Egipto los he salvado. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. En Isaías 43:11 le dice: Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Y en Lucas 2:11 les dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia nos habla de que Dios es Salvador. La pregunta entonces es: ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva el Señor? ¿De qué necesitamos ser salvados? Punto número 1, nos salva de la muerte por el pecado. Y esto lo sabemos, espero que lo sepamos muy bien y tengamos como les digo, este crecimiento en ese conocimiento de que nos salva de la muerte por el pecado. Obviamente todos, como dice Romanos 3:23, se los voy a leer: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos. Quiere decir que todos, absolutamente todos, hemos hecho contrario a la buena voluntad del Señor. Hemos hecho, dicho, pensado cosas que que son catalogadas como pecado, que son contrarias a la voluntad de Dios, que naturalmente en nuestra naturaleza, digamos, carnal, en nuestra naturaleza humana, hemos transgredido nuestra naturaleza espiritual, hemos ido en contra del Señor, de manera consciente, además, de manera voluntaria e incluso muchas veces de manera deliberada. Hemos decidido hacer lo opuesto a lo bueno, lo opuesto a lo que Dios es. Así que en esos momentos nos hemos hecho acreedores a la paga del pecado, a la consecuencia, la justicia por el pecado, que es la muerte, la separación total de Dios, que vivamos una vida sin Dios, que vivamos una vida sin tener la bendición de Dios, la capacidad
de conectar con Él y por ende vivir perdidos en el mundo, vivir vacíos en el mundo, vivir sin propósito, vivir solamente dándole gusto o dándole, pues sí, rienda suelta al cuerpo, ¿no? Haciendo lo que quiero porque quiero y justificándome de todo, ¿no? Así que el Señor en su misericordia, Dios en su misericordia, siempre tuvo un plan, siempre tuvo una forma en la cual podía volver a acercarse a su creación, porque Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Entonces, esto es Jesucristo. Jesucristo tomó la paga del pecado, tomó esa copa de la ira, tomó ese pago de muerte, esa separación de Dios en su propia vida. Y así Él pagó por nosotros la recompensa y el pago por nuestros propios pecados. Así que sí, número uno, Él nos salva de la muerte por el pecado. Y eso es lo que cambia toda nuestra perspectiva. Pero no solamente eso. Punto número 2, Él nos salva de lo que dice 1 Pedro 1:18. Si quieres buscarlo, 1 Pedro 1, versículo 18. Y te lo voy a leer. Dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el punto número 2 es que fuimos rescatados y somos rescatados todo el tiempo de nuestra vana manera de vivir. El Salmo 119:9 es una palabra bien clara respecto a esto, porque el Salmo 119, el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con la orientación del Espíritu Santo, responde: con guardar tu palabra. Entonces, la única manera en la que podemos realmente transformar nuestro ser no es a través de reglas, dietas, pasos, normas, ¿no? Clubs que nos enseñen a portarnos bien, sino es a través de la palabra del Señor, a través del entendimiento, de la comunión con la palabra, de realmente conocer quién es Dios a través de su palabra, sacar esa riqueza, hacerla propia, y de esa manera Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Hemos recibido no de nuestros padres necesariamente físicos, sino habla de todo aquella persona que es una influencia para nosotros, toda aquella persona que es un ídolo para nosotros, ¿no? De todos ellos nos ha rescatado, nos rescata el Señor de esa vana manera de vivir que aprendimos de esas influencias, y nos lleva hacia una vida que exprese natural y correctamente el carácter justo, santo, bueno, benigno, agradable de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Hay una palabra en donde dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, de ese reino de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Aún siendo pecadores, dice, aunque eran pecadores, aunque estaban haciendo mal, te traslada de un punto de muerte, de una manera de actuar que está totalmente equivocada, a una manera de actuar que realmente honra. Así que ese es el punto número 2, ¿no? Cómo nos rescata, nos salva de nuestra vana manera de vivir. Y a veces en la palabra podemos encontrar consejos, sabidurías sabias, consejos sabios muy directos, muy puntuales. Y algunos otros están un poco más escondidos. A mí me gusta mucho leer cada vez que puedo un mes completo de los proverbios, ¿no? Un proverbio por cada mes. Y siempre hay algo nuevo que te habla el Señor. Si lo ves por primera vez, pues hay cosas muy claras. Y me gusta uno, por ejemplo, de Proverbios 26:4, que dice: no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y ahí, en un consejo sabio, en un consejo tan práctico, ya nos está rescatando el Señor
de una manera de actuar errónea, tonta, de una manera de actuar que no daría fruto, simplemente por cómo tratar a las personas cuando son necios. Y a veces nosotros mismos somos los necios. Entonces, me encanta que Dios se cuida también de ese aspecto en nuestra vida. Punto número 3. Dice, hagan todo sin... Filipenses 2.14. Para el punto número 3 voy a leer Filipenses 2.14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. El punto número 3 le titulé que Dios nos nos salva de una generación maligna y perversa. Ese es un punto fuerte porque al día de hoy es más que evidente la maldad del corazón del hombre, la expresión de odio, las expresiones de odio en el corazón del hombre, las expresiones equivocadas y perdidas del corazón del hombre. El día de hoy es tan claro y tan lamentable ver cómo el hombre sin Dios, negando totalmente a Dios, actúa y aún reclama supuestos derechos en nombre de su propia vanidad y vanagloria y satisfaciendo lo que, como la palabra nos dice, los deseos de su carne. Hay tantas y tantas cosas que estamos viendo al día de hoy en donde definitivamente podemos identificar la diferencia, identificar esta generación maligna y perversa. Pero al mismo tiempo, aunque identificamos esta generación maligna y perversa, aunque identificamos la perversión del corazón humano, aunque identificamos el actuar, no quiere decir que nos vayamos en contra de las personas, porque si bien es cierto que las personas son los que actúan deliberadamente así, son responsables de sus actos, de sus palabras, de sus decisiones, pero nosotros, con un poco de entendimiento de la palabra, sabemos lo que nos dice Efesios, lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra aquellas personas que están actuando así directamente, sino es contra potestades, huestes de maldad, gobiernos, o sea, situaciones que vienen de parte del enemigo para influenciar al ser humano que sin Dios es una persona muy fácil de manipular. Y bueno, hay tantas cosas. Segunda de Timoteo 3, Pablo le escribe a Timoteo palabras que se me hacen muy, muy adecuadas, ¿no? Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí hay 2 puntos que quisiera tocar. Punto número 1, tener en claro que Dios nos salva de esta generación perversa y maligna, mostrándonos qué es lo que a Él le agrada. Por eso dice, renueven su entendimiento para que conozcan la buena voluntad del Señor. Por eso Colosenses dice, comprobando lo que es agradable al Señor, que siempre estemos filtrando todo y llenándonos completamente de la palabra para poder declarar lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, teniendo la mente de Cristo, ¿no? Sometiendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando nosotros podemos llevar esto a cabo, podemos
llenarnos y saturarnos de la palabra de tal forma que tengamos la mente de Cristo, podemos distinguir perfectamente las ideologías, los discursos, los movimientos, las nuevas olas y tendencias. Y vamos a darnos cuenta cómo sutilmente se quieren meter en la vida familiar, en la vida social, ¿no? Cómo sutilmente se quieren meter de tal forma en que quisieran llegar a ese punto de obligarnos a todos a estar de acuerdo con estas ideologías, olas de pensamiento que son contrarias a la palabra de Dios, pero que se están tratando de meter tan fuerte que aún algunas se han llevado a cabo ya como una ley, como una obligación social para la sociedad en la que tú y yo vivimos, para que nada más veamos el nivel hasta dónde ha llegado esta generación maligna y perversa. Entonces, estemos conscientes siempre de analizarlo todo. Habrá cosas que a lo mejor al principio y de apariencia, como dice aquí, que pueden aparentar piedad, es decir, que pueden aparentar que son buenas, que defienden algo bueno, algo justo, pero en realidad niegan la eficacia de la piedad. En realidad pueden entrar en esta descripción anterior que dice que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, etc. Entonces, todo lo que hoy oímos, tenemos la responsabilidad no solo de distinguir lo bueno de lo malo, sino de también ser luminares resplandeciendo en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo? Pues el mismo apóstol Pablo nos da esta dirección en 2 Timoteo 3, el versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ven cómo se redondea toda esta idea? Entonces, punto número 1, Dios nos salva de la muerte por el pecado. Punto número 2, Dios nos salva de nuestra vana manera de vivir a nivel personal. Punto número 3, nos salva de una generación maligna y perversa. Y punto número 4, Dios nos salva de circunstancias contrarias. Las circunstancias contrarias, las circunstancias que no son agradables a nuestra vida a simple vista, hay que tratarlas sabiamente, con entendimiento. Quiere decir, a lo que yo me refiero es a que debemos siempre ubicar el propósito de las situaciones que vivimos, el propósito de lo que nos pasa. Ningún ser humano, muchísimo menos un hijo de Dios, está exento de las circunstancias contrarias. Es más, estamos más expuestos. Pero no hay que agüitarnos, ¿no? No hay que preocuparnos ni sentirnos que estamos abandonados por Dios. Claro que no. Dios está al cuidado de nosotros. Porque si bien Él nos ha prometido, escucha bien la palabra, nos ha prometido circunstancias difíciles, aflicciones en este mundo, Él también se ha fijado en mantenernos a flote en medio de la tormenta. Nos ha dado provisión en medio del desierto. Nos ha enseñado que no nos va a soltar. Y quiero recordarte un par de palabras que están en Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice te voy a salvar de las llamas, te voy a salvar de las aguas.
no te va a pasar nada, mi chiquito, no te va a tocar nadie ni con el pétalo de una rosa. No dice eso. Lo que dice es que no nos va a herir de muerte, que nos va a guardar. La prueba para nosotros es la herramienta más valiosa de un cristiano. Es el proceso más valioso de un cristiano, porque significa, número 1, que Dios está purificándonos. Número 2, que Dios está perfeccionándonos. Y número 3, que nos tiene preparado un nivel más íntimo de conocimiento, a un nivel mayor de santidad, porque nos santifica a través de la prueba. A través de la prueba nos purifica, como por el fuego. A través de la prueba nos perfecciona, como dice Filipenses, Él comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y número 3, Él nos santifica. Dice el mismo Jesús en su oración de Juan 17, santifícalos en tu verdad. Quiere decir que nos llevará en todo momento a un nivel más íntimo, más, digamos, más puro de una relación con Él. Así que no hay de qué preocuparse, ¿no? Yo le podría haber dicho al Señor, oye, ¿por qué tuviste que complicar este asunto de mi salud? Y en lugar de ser una operación sencillita, terminó siendo todo un rollo que pues apenas estamos a la mitad del proceso de recuperación. Pero no, el Señor es sabio, ¿no? Y al contrario, yo estoy tratando de encontrar esos tiempos, ese momento tan valioso en esta etapa, ¿no? Es muy curioso que este tiempo sea así. El médico me dijo, vas a estar en esta recuperación y con un proceso ahí de limpieza 6 semanas, ¿no? Y ya después me puse a pensar, 6 semanas, pues son 40 días. Y pues el número 40, o sea, los procesos de 40 tienen algo especial para Dios. Dije, ay Dios, tú eres tan maravilloso que aún a través de esto tú hablas de un proceso de purificación que no está fuera de tus manos. O sea, me haces ver que estás ahí, ¿no? Y claro que ha estado ahí. Si les pudiera contar cuántas cosas el Señor me ha permitido ver en este tiempo, no, bueno. Definitivamente el Salmo 23, el verso 4, se hace una realidad en nuestras vidas cuando entendemos que Dios es el Salvador en nuestras circunstancias contrarias. Dice el Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero terminar con el Salmo 3, versículo 8, que dice, las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Es una bendición poder conocer al Dios que salva, poder conocer la salvación del Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso es a lo que te invito, a que puedas tú desarrollar una relación en donde conozcas de esa manera y en cada ámbito de tu vida al Dios que salva y rescata, como dice David en los Salmos, ¿no? Nuestro pie del resbaladero, nuestro pie de la red, nos rescata de absolutamente todo. Dios es el único que verdaderamente salva. A Él atribuyámosle todas nuestras victorias y todas las cosas que son pues de salvación, ¿no? Y tener cuidado también de que no lo atribuyamos a personas, a recursos, ¿no? O al dinero, o a situaciones que a veces Dios utiliza, pero no son no es donde tenemos que poner nuestro foco. Así que bueno, pues gracias por escuchar este estudio. Espero que de verdad te sea bendición, que Dios siga hablando a través de este punto en tu vida, porque ese es nuestro anhelo. Si Dios nos sigue llevando a hacer estos estudios y a compartir su palabra, es porque queremos ver el fruto en ustedes. Queremos que ustedes puedan conocer al Señor de esa manera más personal. Por eso tomamos este tiempo. Espero que te sea de bendición y que tengas excelente día. Dios te sigue bendiciendo. Hasta luego.